Bienvenido al corazón de tu hogar. Hola amigos, soy Ricardo López y bienvenidos al quinto episodio de El corazón de tu hogar, el podcast para quienes viven o quieren vivir en la costa del espacio y sus alrededores. En el episodio anterior tuvimos la visita de Yari Rincón, que es inspectora licenciada y dueña de Home Check. Hablamos de todo lo que conlleva una inspección de casa. Y Yari habló de la importancia de inspeccionar el tanque séptico. Eso me hizo pensar en algo que veo muy a menudo como broker y es que muchísimos compradores, especialmente los que vienen de fuera de la Florida, no saben la diferencia entre lo que es tener un tanque séptico y estar conectados al alcantarillado público. Y no es un detalle menor, puede afectar tu presupuesto, tu rutina de mantenimiento e incluso la decisión de qué casa comprar. Así que hoy quiero hablar de eso, de los dos sistemas, cómo funcionan, dónde encuentras cada uno en nuestro condado y qué preguntas debes hacer antes de firmar un contrato de compra. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es el alcantarillado público? El alcantarillado público es el sistema que la mayoría de la gente conoce. Es lo que en inglés llamamos el sewer. Cuando tú usas el inodoro, lavas los platos, te bañas, el agua residual, el agua que sale, viaja por tuberías subterráneas que salen de tu casa y se conectan a un sistema de la ciudad o del condado. Ese sistema transporta el agua a una planta de tratamiento donde se procesa, se limpia y se devuelve al ambiente de una manera segura. Tú no tienes que hacer absolutamente nada en términos de mantenimiento. La ciudad se encarga de todo. Lo único que pagas es una mensualidad en tu factura de agua o de servicios públicos, que aquí en Brevard suele estar entre los $30 y los $70 al mes, dependiendo del municipio y del consumo. Es el sistema que la mayoría de las personas que vienen de ciudades grandes conocen. Es lo que tienen en Nueva York, en Chicago, en San Juan. No hay que pensar en ello, funciona, pagas y sigues adelante. El tanque séptico es otra cosa. El tanque séptico es completamente diferente. Cuando tú tienes un tanque séptico, tú eres tu propia planta de tratamiento. No estás conectado a ninguna ciudad. Todo el agua que sale de tu casa, el agua residual, del inodoro, de las duchas, de la cocina, de la lavadora, todo entra a ese tanque que está enterrado en tu patio. Generalmente está al frente de la casa o al lado de la casa, pero yo he visto también que a veces está en la parte de atrás, en el patio de la casa, que hay que tener cuidado porque si vas a poner una piscina, no puede ser donde está el tanque séptico. El tanque está hecho de concreto, fiberglass o plástico y tiene típicamente entre 750 y 1,500 galones de capacidad. Dentro del tanque ocurre un proceso natural. Los sólidos se asientan en el fondo y forman lo que se llama el lodo. Las grasas y los aceites flotan a la superficie y forman una capa de espuma. En el medio, el agua líquida, que se llama efluente, fluye afuera del tanque y hacia lo que se conoce como el campo de drenaje o en inglés se llama el drain field. El campo de drenaje es un sistema de tuberías perforadas enterradas en zanjas llenas de grava. El efluente se distribuye por esas tuberías y se filtra lentamente a través del suelo, donde los microorganismos naturales del terreno terminan de procesar los contaminantes antes de que el agua llegue al nivel freático, o lo que se llama en inglés el water table. Es un sistema ingenioso y eficiente cuando funciona correctamente, pero requiere algo que el alcantarillado no requiere: mantenimiento activo de tu parte. ¿Dónde hay cada sistema de estos en Brevard? Aquí es donde se pone interesante porque en nuestro condado la distribución de los sistemas no es uniforme. Depende mucho del área donde estés comprando. Las comunidades planificadas y las ciudades más desarrolladas o viejas generalmente tienen alcantarillado público. Viera, Sontree, la mayoría de Satellite Beach, Indian Harbor Beach, Cocoa Beach, Melbourne Beach, todas las playas típicamente están conectadas al sur. Estas son áreas donde la infraestructura se planificó junto con el desarrollo residencial.
Las urbanizaciones que tienen asociación HOA, en mi experiencia, casi siempre tienen alcantarillado, porque cuando las construyen, las planifican, ponen alcantarillado. Esto incluye urbanizaciones nuevas o incluso más antiguas como Bayside Lake en Palm Bay, que tiene alcantarillado también. Pero grandes porciones de nuestro condado funcionan con tanques sépticos. Partes extensas de Palm Bay están lejos de las líneas de sewer. Yo tengo un cliente bajo contrato en estos momentos que tiene una casa en la calle, en una de las calles principales en Palm Bay, que tiene alcantarillado, pero la calle de atrás no la tiene. O sea que depende de dónde estás. Gran Valcaria prácticamente en su totalidad es área de tanque séptico. Lo mismo pasa con Mims al norte. También partes rurales de Cocoa, ciertas partes de Titusville y muchas casas individuales dispersas por todo el condado que simplemente nunca se conectaron al sistema público, ya sea por distancia o porque cuando construyeron las casas no había alcantarillado disponible y después lo pusieron pero no se conectaron. Y aquí hay una matiz que es importante de entender. No es blanco y negro. Hay vecindarios enteros que fueron construidos con séptico y que ahora tienen disponible la conexión al sewer y los dueños pueden optar por conectarse o no. También hay áreas donde se está expandiendo las líneas de alcantarillado a medida que el condado crece. Así que no asumas nada. Tienes que preguntar específicamente por la propiedad que te interesa. Por eso te dije que la que tengo bajo contrato en estos momentos, la calle de atrás no lo tiene y ellos sí lo tienen. O sea que todo depende. Tengo muchos clientes que cuando les hablo de casas que tienen tanque séptico, inmediatamente las descartan la idea. Pero la realidad es que cada sistema tiene sus pros y sus contras y quiero que lo entiendas bien. Con un tanque séptico no pagas nada de mensualidad, como pasa con el alcantarillado. Eres independiente de la ciudad o del municipio. En áreas rurales a veces es la única opción. Y cuando está bien mantenido, un tanque séptico puede durar 30, 40, 50 años sin ningún problema. Pero en la parte negativa, el mantenimiento de un tanque séptico es responsabilidad tuya. Tienes que bombear ese tanque cada 3 años, dependiendo del tamaño y del tanque, del número de personas en la casa, cuántas personas lo están usando. Ese bombeo cuesta entre $300 y $500. Pero si no lo haces y el tanque se llena de sólidos y esos sólidos pueden pasar al campo de drenaje, lo van a tapar. Ahí es donde viene el problema, porque se vuelve serio. Reemplazar un drain field, que es el campo de drenaje, cuesta de $5,000 a $15,000, a veces más. Otras desventajas, tienes que cuidar lo que echas por el drenaje. Si tienes tanque séptico, no puedes estar echando grasa, aceites, químicos fuertes, pintura. A los latinos nos encanta limpiar con cloro, pero el cloro que se echa por el desagüe mata las bacterias que necesita ese tanque séptico para funcionar correctamente. Si tienes un garbage disposal, que eso es el triturador de comida que está normalmente en el fregadero de la cocina, eso acelera la acumulación de sólidos en el tanque. Así que necesitas bombearlo más frecuentemente. De hecho, se recomienda no tener triturador. Y hay una regla que Yari mencionó en el episodio pasado y que quiero reforzar. Nunca estaciones un carro encima del campo de drenaje. El peso puede romper las tuberías y eso es un proyecto costosísimo de reparar. Con respecto al alcantarillado público, la ventaja número 1 es que no tiene mantenimiento de tu parte. No hay restricciones de uso. Puedes echar lo que quieras por el drenaje. Bueno, dentro de lo que es razonable, no vayas a echar gasolina o una lata completa de pintura, pero no te tienes que estar preocupando por tener que bombearlo o el que vayas a dañar el campo de drenaje. La gran desventaja del sewer, claro está, es que tienes que pagar una mensualidad fija mes tras mes, año tras año, durante todo el tiempo que vives en la casa. Los municipios pueden hasta subir las tarifas sin que tú tengas mucho control sobre eso. Y dependes del sistema de la ciudad. Si hay un problema en la línea principal, te puede afectar en tu casa. Si estás comprando una casa en Brevard, estas son las preguntas que tienes que hacer antes de llegar al cierre. Primero, ¿la casa tiene tanque séptico o está conectada al alcantarillado público? No asumas nada. Pregunta directamente a la gente o revisa los registros del condado.
En la descripción de la propiedad en el MLS casi siempre viene indicado, pero hay errores, así que verifica porque esa información que entra en el MLS la pone el agente que representa al vendedor y a veces se equivocan o no saben. Durante la inspección general, verifica con el inspector casi siempre te va a poder decir. A veces si miras en la calle donde están las tapas del alcantarillado, se ve que tiene alcantarillado, pero hay que ver que esté conectado. Número 2, si es séptico, ¿cuándo fue el último bombeo? Pide los registros. Si el vendedor no tiene registros de mantenimiento, eso puede ser un mal indicio. No significa automáticamente que hay problema, pero quizás no le dieron el mantenimiento adecuado. Casi siempre recomendamos una inspección de tanque séptico. Tercero, ¿qué tamaño tiene el tanque? Un tanque de 750 galones no es adecuado para una familia de 6 personas. Un tanque de 1.200 o 1.500 galones es lo apropiado para una familia promedio. El tamaño del tanque debe corresponder al tamaño de la casa y al número de habitaciones. En mi experiencia, los vendedores muchas veces no saben. Pregúntale al inspector durante la inspección. Número 4. ¿Cuál es la edad del sistema? Si el tanque y el campo de drenaje tienen más de 20 años y no hay registros de mantenimiento, tienes que definitivamente hacer una inspección de tanque séptico. Por último, mira a ver quién está haciendo la inspección. Si es una recomendación que te dieron y vas a contratar a un inspector, chequea bien, porque no todas las compañías que hacen inspecciones de tanque séptico lo hacen igual. Para hacer la inspección correctamente, deben abrir la tapa del tanque e inspeccionarlo por dentro. Tienen que correr el agua, descargar los inodoros, comprobar que el campo de drenaje esté funcionando. Un buen inspector marca dónde está el tanque y el campo de drenaje para que lo sepas. Yo siempre recomiendo que de una vez vacíen el tanque. Muchas veces eso cuesta un poquito más, pero si ya estás haciendo la inspección, no es tanto lo que cuesta vaciarlo a la misma vez. Yo sé que casi siempre todavía la casa no es tuya si estás haciendo la inspección durante el periodo de inspección, pero puedes usar esta estrategia para evitar perder dinero. O sea, durante el periodo de inspección, programa la inspección general primero y la del tanque séptico 2 o 3 días después. De esa manera sabes cómo está la casa, si todo está bien. Si decides salirte del contrato, te sales del contrato antes de la inspección de tanque séptico y la puedes cancelar. Pero si todo te parece bien y va bien, contrata a esa compañía que inspeccione el tanque. Así tienes el tanque vacío cuando te mudas a la casa. Para que quede claro, la inspección de un tanque séptico es una inspección adicional que no se incluye en la inspección general de la casa. La hace una compañía especializada en tanques sépticos y básicamente consiste en localizar el tanque, abrir la tapa, revisar el nivel de los sólidos, verificar el filtro que funcione porque hay un filtro entre el tanque y el campo de drenaje, inspeccionar las paredes del tanque, evaluar el campo de drenaje. Todo eso es parte de esa inspección de tanque séptico. Vamos a hablar un poquito de las diferencias de tanque, porque en algunos casos, si no se ha bombeado en mucho tiempo, la inspección requiere vaciar el tanque por completo para ver el interior. Cuesta una inspección entre $350 y $500 y créeme, es dinero bien invertido. Como siempre yo digo en este podcast, es mejor gastar unos cientos de dólares en una inspección que descubrir problemas después que son $15,000 o sabe Dios qué. Una cosa que quiero mencionar es que la ley está exigiendo que en muchos lugares en nuestra área que tienen niveles freáticos altos, eso es el water table, se instale sistemas sépticos de montículo. Eso es lo que le llaman en inglés el mound system. El sistema consiste en construir un montículo de arena elevado sobre la superficie natural del suelo, que forma una montañita, a diferencia de los sistemas tradicionales que están completamente debajo de la tierra y dependen de la gravedad para distribuir el agua en zanjas excavadas. El sistema de montículo opera mediante una bomba que está bombeando el drenaje. Cuesta mucho más y el mantenimiento es más alto porque esa bomba tiene que estar siempre funcionando y se puede romper y hay que chequearla que esté funcionando.
La idea es la protección del medio ambiente, pero muchos propietarios de vivienda odian estos nuevos sistemas porque se ven feos, esa montañita en el patio, y requieren más mantenimiento. Una pregunta que me hacen muy a menudo es la siguiente: si tienes un tanque séptico y la ciudad extiende la línea de alcantarillado por tu calle, ¿deberías conectarte? La respuesta es: depende. El costo de conexión aquí en Brevar suele estar entre los $2,000 y los $5,000, incluyendo la conexión física, los permisos y el cierre del tanque viejo, porque ese tanque no se puede quedar ahí. Por código se tiene que, lo que le llaman abandonar, pero se tiene que abandonar correctamente, se vacía, se perfora el fondo, se rellena con arena o grava y se tapa. A partir de ese momento, cuando ya abandonas ese tanque y te conectas al alcantarillado, empiezas a pagar la mensualidad de sewer. Así que matemáticamente, si pagas $40 al mes, son $480 al año, en 5 años $2,400, en 10 años $5,000. El punto de equilibrio depende cuánto te quede de vida útil de ese sistema actual. Mi consejo es: si tu tanque séptico está funcionando bien, tiene menos de 15 años y el drain field está en buenas condiciones, no hay urgencia. Pero si el sistema está viejo, si has tenido problemas o si estás haciendo una remodelación mayor, conectar el alcantarillado te da tranquilidad a largo plazo y puede aumentar el valor de la propiedad, porque muchos compradores prefieren alcantarillado sobre lo que es el tanque séptico. Para los que ya tienen o van a tener un tanque séptico, aquí van algunas reglas que he aprendido con mi experiencia como dueño de propiedades y brokers. Te voy a dar varias reglas. Regla número 1: bombea cada 3 o 4 años, sin excepciones. Es como cambiar el aceite del carro. No esperes que haya un problema. Tienes que hacer ese bombeo. Regla 2: cuida lo que entra al tanque. Nada de toallas húmedas, de esos wipes, productos de higiene femenina, químicos agresivos como el cloro. Aunque digan flushable en el empaque, las toallitas húmedas no se deshacen y son una de las causas principales de taponamientos en sistemas sépticos. Regla 3: no estaciones vehículos en lo que es el campo de drenaje, ni tampoco construyes una estructura encima del campo de drenaje. El peso compacta el suelo y rompe las tuberías. Regla 4: conoce dónde está tu tanque y el campo de drenaje. Muchos dueños no saben dónde están. Tienes que saber dónde está. Si no lo sabes, puedes terminar estacionando el carro ahí donde no lo tienes. O sea, es importante saber dónde está ese tanque. También, por si quieres poner un árbol. A veces los árboles, lo que son las raíces del árbol, entran al tanque y pueden dañarlo. Regla 5: si compras una casa con séptico y no hiciste una inspección previa, agenda un bombeo con inspección en los primeros 30 días después de mudarte. Es mejor saber qué tienes desde el principio. Bueno, hoy hemos estado hablando de lo que es el sistema de drenaje, el agua que sale de la casa. En el próximo episodio vamos a hablar del agua que entra en tu casa y la diferencia entre lo que es agua pública de la ciudad, city water, y el agua de pozo. Ya llegamos al cierre de este 5º episodio de El Corazón de tu Hogar. Espero que esta información les sea útil, especialmente si están en proceso de comprar o si ya viven en una casa con tanque séptico y querían entender mejor cómo funciona. Recuerda, el tanque séptico no es algo que te tiene que asustar. Hay millones de personas en Florida que viven con tanques sépticos sin ningún problema. Es simplemente cuestión de entender el sistema, mantenerlo y tomar decisiones informadas. Como siempre digo, la información es lo que te da la tranquilidad. Visítanos en nuestra página web marisolproperties.com o llámame directamente al 321-608-0400. No olvides suscribirte a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Si tienes preguntas sobre lo que es el sistema séptico, sobre tu propiedad, o si te interesa comprar o vender una casa en la Costa del Espacio, aquí estoy para ayudarte. Soy Ricardo López y esto ha sido El Corazón de tu Hogar. Nos vemos pronto.